Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Otra vez, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, Francisco Dante Greco, el Negro Greco. El Negro Greco es parte de la historia gremial de la región y de la historia política de la región. Como muchos de los militantes, tiene un costado poco conocido, que es esa militancia férrea, dura, trabajada, y por otro lado un personaje público que en el centro de la ciudad se lo encuentra. Este es el primer bloque de historias de gente común, porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Francisco Dante Greco. Señor director, primer bloque, ahora. Bueno, ¿cómo te llamas? Nombre completo. Francisco Dante. Momento, Francisco Dante Greco. Francisco Dante. Efectivamente. Greco con una sola C. Con una sola C diría mi viejo, ¿eh? Francisco Siempre. Dante Greco. ¿Cuántos hermanos? Uno solo. ¿Más grande, más chico? Más chico, un año más chico que yo, un hombre de trato diario, un amigo, mi mejor amigo, se murió hace 10 años. Mira, ¿el viejo? El viejo murió hace 50. ¿Italiano? No, hijo de italianos. O sea, el viejo ya era argentino. El viejo era argentino, era obrero y peronista. ¿Y tu madre? Mi madre es una mujer... ¿Es? O sea, ¿está viva? Era. Era. Es por la presencia que tiene en la memoria de uno, ¿no? Sí. Mi madre es una mujer de origen muy posiblemente con alguna cuestión indígena de por medio, huérfana, a los 4 o 5 años, recogidas por aquellas familias que te criaban, te educaban y sobre todo te explotaban. Esa era mi vieja, y mi vieja una mujer muy sacrificada, el mejor recuerdo para ambos, ¿no? Me dijiste, ¿cómo se llamaba el viejo obrero peronista? Andrés Greco, un obrero que venía de la ciudad, ¿no? ¿Por qué me decís que venía de la ciudad? ¿Dónde estaba? Porque tiene que ver con su peronismo. Yo siempre lo definí un tipo como muy claramente ubicado en su condición de clase, esencialmente. Tenía claro esto que vos suscitabas en algún momento. ¿Qué hace una patronal? ¿Y qué hace un trabajador? ¿No? Claro. Él tenía claro que eran dos cosas distintas. ¿Y en Rosario cuándo? En Rosario, ¿te referís a mí? Sí. En mi primera adolescencia, cuando murió mi viejo, tuve que salir a laburar. ¿Tú vivías ya en Rosario? No, yo soy de Fray Luis Beltrán, casi un barrio. En aquellos años todavía había descampado entre Rosario y Fray Luis Beltrán. Seguro, y yo vivía sobre la avenida, en un conventillo, pero sobre la avenida, y 2 cuadras hacia el oeste, en Fray Luis Beltrán, enfrente estaba entonces el Arsenal San Lorenzo, después fue el batallón, más acá las fabricaciones militares, y a 2 cuadras donde yo vivía ya era campo, ¿no? Entonces, así era mi pueblo, ¿no? Y bueno, mi viejo murió cuando yo tenía 16 años y entré a trabajar en un bazar antiquísimo, uno de los más finos de Rosario,
frente al Cine Heraldo desde los 16 a los 18. Frente al Cine Heraldo es por calle San Martín. San Martín, al lado del Coloso, de esas cosas. ¿Podés decir el nombre del bazar, eh? Sí, ya no existe más, Saumel, y el bazar que está ahora en Mendoza y San Martín era la sucursal de ese bazar. Así que yo entré a los 16 años, barriendo y limpiando el piso y esas cosas, y bueno, fue mi primer contacto con un laburo, digamos, con ciertos criterios de regimentación, ¿no? Horarios, obligaciones, sí. y también derechos, ¿no? Que hoy no son tan frecuentes para un pibe de 16 o 17 años, ¿no? ¿En qué año naciste? 48. 48. ¿Viviste una Rosario? No, viniste a Rosario, ¿qué era? ¿Viniste a Rosario después del monumento? Por el 48, sí, el monumento es en el 57. En el 57. O sea, 58, 10 años, ¿vos a qué edad viniste a Rosario más o menos? 16 años, 17 No, bueno, años. viniste ya. ¿Viniste con pantalones largos? Yo vine con pantalones largos, sí, sí. A los 13 me puse los pantalones largos, ahí tuve una disputa con mi viejo, que me amenazaba con no ponerme los pantalones largos, y yo lo amenazaba con no ir al secundario, porque eso para mi viejo era la perspectiva de mi hijo el doctor. Entonces era un chantaje que yo ejercía. Obviamente lo gané yo, porque esa perspectiva para mi viejo era irrenunciable, ¿no? Ahí apostaba mi viejo sus Y vos sabés que plantear hoy, hoy es el siglo XXI, ¿no? Que una de las llaves de la infancia era el pantalón largo para salir de ella, parece mentira, parece una fantasía, aparte una fantasía tonta, porque no es una fantasía para ser adulto tenés que escalar el Himalaya, no, para ser adulto tenés que... Parece... Era duro, ¿no? Sí, y después que te dieran la llave. En mi casa lo de la llave tenía un valor muy simbólico, porque yo vivía en un conventillo. O sea que era relativo lo de la llave, pero ya años más adelante sí que te bueno, hay un tango. Hoy le puse los largos al pibe, unos mangos y la llave le di. Claro. Era todo una cadena. Era ¿no? toda una sucesión de cosas que te iban transformando en esto que uno creía debía ser un hombre, ¿no? Y eran datos importantes. ¿Y ahí te acordás del sueldo en el bazar? Más o menos, ¿qué comprabas con el sueldo? Compraba más cosas que las que compra un chico de empleo de comercio de hoy, con las perspectivas aquellas. Obviamente una computadora no podía comprar. Pero no tengo hecha la transcripción. Alguna vez la intentamos con algunos compañeros de empleo de comercio y realmente, con todas las comillas que se quieran, éramos casi privilegiados comparado con la realidad de hoy. Pensá lo siguiente, Bigote, 17 años, laburando, cadete, a la casa, como se decía entonces, no se le ocurría pensar que yo podía trabajar media hora más y no pagarme las horas extras. Tenía vacaciones para estudiar si quería estudiar, las vacaciones que correspondían, y me guardaban el laburo en el servicio militar. Decime cuántos chicos de 16 o 17 años tienen esas posibilidades hoy. Bueno, pero también era una posibilidad porque no eran tantos los que laburaban. Es verdad, es verdad, es verdad. De cualquier manera, tenía que ver con eso y tenía que ver con que... ¿Y estudios? Ahí llegaste con el secundario. ¿Dónde hiciste el secundario? No, yo hice el secundario... ¿No hiciste en ningún lado? No, empecé a hacerlo en el Nacional. La adolescencia para mí fue la época más difícil, más dura, más triste de mi vida, y no la pude superar. ¿Nacional acá? No, en Nacional San Lorenzo. Más tarde la hice en lo que por entonces llamaba la Legión Extranjera, que era Liceo Avellaneda. Pero ya me agarraron los tumultos de los años 70, 69, y uno estaba ya involucrados en otras historias. Pero no lo terminé. ¿Lo hiciste de adulto? Sí, pero no lo terminé. Igual no lo terminaste. No terminé el secundario, no lo terminé, efectivamente. Como diría Roberto Allen en El Jorobadito, aquí donde vos me ves yo podría haber sido abogado. Nunca fui a la facultad, pero de haber ido, bien podría hacerlo, ¿no? Pero, ¿y qué pasó? ¿Leías? ¿Fue un mandato leer? ¿Cómo es? Sí, era un mandato leer, era un mandato... mi viejo peleaba mucho por todo lo que fuera la cultura, mi hijo tenía tercer grado apenas,
Era un mandato ser universitario, era un mandato junto con otros, ¿no? Ser cabal, no ser cobarde, ser buen compañero, ser leal. Eran mandatos que afortunadamente me marcaron. Y estábamos en cadete en el Bazar. ¿Y después? ¿La colimba de ahí derecho? De ahí la colimba. Yo salvé porque era sostén de madre viuda. A mí me tocó el 990, que por entonces era Marina. Eran 2 años. Yo no tenía la menor intención de hacer el servicio militar, entre otras cosas, porque yo me había criado frente al batallón. O sea que más o menos conocía. Me había criado adentro, porque ahí había un gran club donde nosotros jugábamos al fútbol, al básquet, a la paleta, nadábamos, menos tenis, que por entonces la raqueta era prohibitiva. Sí. Casi todos los chicos del pueblo nos criamos allí, ¿no? ¿Y fuiste patadura porque podría haber ligado a fútbol ahí? No jugaba mal, no jugaba mal. Me pasó como en otras cosas de la vida. No jugaba mal, pero tampoco me destacaba absolutamente en ninguna, y como no quería renunciar a ninguna de las vidas, quería ser arquero como Amadeo, y quizás centrojaz como Néstor Rossi, goleador como Walter Gómez, terminé no siendo pero ninguna perdón, de las cosas. ¿eso te marca una afiliación con Sí, River? seguro, sí. No te olvides, Frei Beltrán, como vos decías, pocos kilómetros de Rosario, pero ahí por entonces, y creo que no ha cambiado demasiado la cosa, tenés más hinchas de Boca o de River por separado que de Newell's y de Central juntos, ¿no? Y entraban y salían al batallón. Entrábamos y salíamos al batallón, mi viejo laburaba ahí, pero era un espacio de esparcimiento lo que nosotros teníamos, y nuestros jugos estaban vinculados con los deportes. Yo a veces escucho que hoy te dicen las madres o los padres, fulanito va a fútbol. Yo no iba a fútbol, yo iba a jugar a la pelota. No era una materia. No era una materia, ¿no? Yo iba a jugar a la pelota. En cualquier momento va a ser una materia a rendir, ir a conocer la vaca y la gallina. Así es. Entonces, para nosotros era normal, y era normal jugar al básquet, y era normal jugar a la paleta y a la natación, porque como te decía, en el batallón había... eso estaba concentrado y teníamos acceso a ello. Bueno, entonces Francisco Dante Greco, único sostén de madre viuda, se salva de la colimba. Se salva de la colimba. 48, 58, 68. 68, exactamente. Ya estaban los milicos, lo habían volteado a Ilia en el 66. El 28 de junio del 66 lo voltean a Ilia. Yo estaba vinculado a la Juventud Peronista por entonces. Lo voltean a Ilia, y después, o en ese contexto, ocurren acontecimientos de gran magnitud en la Argentina, algunos de los cuales te referís vos permanentemente en tus escritos, y era un momento de convulsión para nosotros, y a mí se me despistan algunas cosas porque entro en contradicción entre mi peronismo y algunas ambiciones revolucionarias que yo pretendía tener. Entonces, en principio me declaré peronista, marxista, leninista. Bueno, pero estamos hablando antes del Mayo francés, estamos por ahí. Hablando de esas épocas, era todo muy convulsionado y yo no dividía muy bien las cosas, tenía ese espíritu que de alguna manera configuró gran parte de mi generación, ¿no? O de gente de mi generación, ¿no? Y bueno, el único sostén... ¿Cómo se llamaba tu vieja? Amalia. 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 Como el personaje de Mármol. No, José Mármol. Único sostén de Doña Amalia. Doña Amalia, sí. ¿Y seguías en el bazar o qué? No, ahí me quedo un poco... ¿Y te habías venido a vivir a Rosario con tu vieja o no? No, vengo solo. ¿Todavía hacías el viaje? Y venía, pocas veces, sí, pocas veces, quizás debía haberla visitado más, pero pasaban esas cosas, la visitaba poco. Y ¿parabas en una pensión, en una casa? No, paraba en casas de amigos. Mi hermano ya se había constituido, a pesar de más chico, en una familia, de tal manera que me había habilitado ahí un pedazo de su departamento de pasillo, y yo me quedo sin el trabajo porque ese bazar cierra. Empiezo con una etapa
que por entonces muchos hemos tenido, que era la de vendedor de libros y esas cosas, y sobre todo callejero, ¿no? Te volviste un chico de la calle, un negro de la calle. Un negro de la calle. El negro Greco anda en la calle. Anda en la calle, entonces andaba con algunos libros vinculados sobre todo a las ideas del marxismo, en consecuencia no eran de ventas tan libres como existen hoy en las librerías, y yo me la rebuscaba con eso. ¿Vendías libros? Sí, sí, hasta por ahí vendía en la facultad, en medicina. Mirá, va mi reconocimiento, no tiene nada que ver con vos. Sí. En aquellos años, yo estoy en Rosario desde el 60, en aquellos años visitaba Rosario un tipo que se llamaba el gringo Camarda. Que marxista-leninista de Palmiro, digamos, ¿no? Palmiro Togliatti. Italiano, que lo insultaba por no haber soldado las ruedas de los trenes a los rieles para la huelga general y tomar el poder allá en el 48, época de tu nacimiento y sí. mi primera crianza. Claro. Que vendía libros, así que conozco 4 o 5 vendedores de libros, todos terminan siendo grandes lectores más que vendedores. Así es. ¿Es tu caso también? Es mi caso. Y en una etapa de... ¿Qué vendía? ¿El Capital o vendías Gorodí? No, vendía el Capital. Y vendía Gorodí, vendía las obras de Lenin. Entonces, el negro Francisco Dante Greco, negro y peronista, se convirtió en negro Greco, vendedor de libros y PC. Sí, y PC, claro, obviamente que eso para mí significó un hecho vertical en mi vida, ¿no? Un cambio. Un hecho vertical, sí, un hecho vertical, con todas las luces. ¿Y cómo era Rosario para un joven comunista? Mirá, para mí siempre fue muy atractiva. Yo soy un agradecido en la vida de haberme encontrado con gente de la que aprendí mucho, ¿no? Aprendí por su mirada, por sus reflexiones, aprendí por su forma del humor, de reírse. ¿Quiénes, por ejemplo? Y bueno, decirte Eber, un amigo, que con él fui casi de la mano, porque era más grande que yo, a ver las primeras películas de Fellini, de Pasolini, algunas ni las entendía demasiado, pero me abrieron una cabeza, me ayudaron a ver otras cosas, a ojear Cortázar y después entusiasmarme con Rayuela, ni hablar de lo que fue para mí leer sobre héroes y tumbas, revelaciones fuertes que me impactaban, y después vincularme a través de mi militancia política con algunas formas de la cultura que yo no estoy seguro que hubiera podido de otra manera. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿el teatro? El teatro, por ejemplo, el cine, dentro de conocimientos muy genéricos, Bigote, pero... Ibas de colado en el paquete cultural. Así es. De los trabajadores de la cultura. De colado y... Ahí estaba Ariel Viñami, los trabajadores. Ariel Viñami, que era Ariel, por entonces, digo por entonces porque después no lo seguí mucho, un hombre que hacía esfuerzo por desvincularse del dogmatismo del PC. Quizás lo hacía en el plano cultural, siguiendo a su maestro, que era Agosti. Sí. Agosti, quizás un introductor de Gramsci, alguien de gran creación en materia del pensamiento, tuvo una suerte de pacto implícito con la dirección del Partido Comunista. Él era un antidogmático gramsciano en materia de arte, de literatura, de filosofía. ¿Estamos hablando de Agosti o de Ariel Viñami? De Héctor Agosti y de Ariel Viñami, que era un discípulo destacado. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto
por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo, y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Segundo bloque de Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, Francisco Dante Greco, el negro Greco. Ya habrá advertido usted la fisonomía, su tranquilidad, su modo de mirar las cosas. Es un hombre de la ciudad. Después va a confesar más tarde que es un hombre del smog. Y en eso estamos juntos. ¿Cómo es esa militancia política? ¿Cómo es ese modo de vivir Rosario? Tranquilamente, como lo ha vivido el negro Greco, que no es de Rosario, lo confesó. Es un barrio más de Rosario que él termina diciendo que es un gran barrio. Francisco Dante Greco, segunda parte de la historia. Señor director, ahora. Estamos hablando de quien en Rosario fue fundador y director de la revista Cronopios. Donde alguna vez me publicaron alguna cosa. Sí. Ariel Viñami, y antes que él, un entrerriano fenomenal llamado Orlando Calgaro, que tenía la revista La Ventana. Protohistoria de un Rosario cultural. Bueno, ¿y de qué laburabas? De nada, vendías libros. Ese era el laburo. Sí, ese era el laburo. ¿Y seguías viviendo con tu hermano? Seguía viviendo con mi hermano. ¿Dónde quedaba la casa de Pasillo? En Jorge Harding. Ahí me mataste. Harding, claro. Junín al Mil. Un lindo lugar. Junín al Mil. Un lindo lugar. El olor a aceite. Así es. Bueno, mi hermano fue muchos años, hasta su muerte, fue obrero de manufactura algodonera, una empresa hoy desaparecida, pero tenía que ver con los textiles y tenía que ver con los cereales pegaditos ahí nomás, o sea que nosotros... el paredón de Junín tiene esa historia de ese
de ese olor tan particular. Así ¿no? es, así es. En Por ahí consecuencia, vivías. ¿Cómo se llama la calle? Repetime. Jorge Harding es una cortada que está exactamente entre Humberto Primo y Junín y corre paralela a ellas. Y de ahí te venías al centro a vender libros. De ahí me vendí al centro a vender libros. Los vendedores de libros iban por los pueblos también. ¿Vos lo hacías? No. Sí, pero en menor medida. Yo había logrado introducirme por algunos compañeros en la Facultad de Medicina y eso me permitía un contacto directo con potenciales compradores de libros. ¿Fuiste preso alguna vez? Sí, con Onganía. Con Onganía. Onganía es 69. 69. 69 en la huelga de Molinos, Río de la Plata. Ahí hubo unos conatos con la cana, lo pasé muy mal. Según aquella época, para mí, lo pasé terroríficamente mal. 48, pero, 58, 21 años. Claro, pero si lo comparas con la dictadura y lo que pasaron otros compañeros, uno puede decir, fue víctima de la dicta blanda de Onganía, ¿no? Pero, claro, pasaban esos avatares y pasaron momentos de clandestinidad, de escondijos y demás. ¿Y estuviste ¿no? escondido? Sí, tuve que estar escondido porque así lo sugerían las circunstancias y sobre todo así lo sugería la importancia que yo creía que tenía para el enemigo, pero se ve que no tenía tanta. No, hoy es todo sonrisa, negro, Claro, pero no, en vos aquella estás época. contando que en la época de los milicos estuviste primero en cana y después clandestino. Claro, claro, entonces... Pero el clandestino no habrá sido en la casa de tu hermano, ¿no? No, anduve en algunos pueblos periféricos y demás, y bueno, ahí escondido porque... De alguna manera corríamos riesgos nosotros, sobre todo los que... ¿Cómo era? ¿En qué? Bueno, eso es borde de Arroyito, es eso. Así es. La vida diaria, milonga, Sí. mujeres, café, ¿dónde era todo eso? Todo eso era, bueno, qué contarte, cosas que son normales, el Odeón, el Cairo, milongas pocas. Yo me llevé siempre muy mal con el baile. Es una... Yo digo, una cosa milongas, que sí. peñas, encuentros. Peñas. Si eras PC, las fiestas para la colecta donde se conocían chicas, muchachos. Sí. Por supuesto, a mí me interesaban más las chicas que los muchachos, pero... ¿Te casaste? Bueno, no. ¿Hijos? Viví en pareja durante muchos años con una mujer importantísima en mi vida que falleció el año pasado. Tengo una única hija de 35 años con la que tengo una relación más que buena de entre padre e hijo. ¿Lleva tu apellido? Lleva mi apellido, por supuesto. Sí, bueno, sí, qué sí, sé sí. yo, no sé, pregunto. Sí. 35 años, recontra jovencísima, negro. Sí, claro. Y bueno, es una de las grandes motivaciones de mi vida, ¿no? Bueno, y me decís que el Odeón, en esa época, vamos a poner las cosas en texto, en contexto, Sí. el Cairo no era un boliche intelectual ni mucho menos. No. Estaban los viajantes, las chicas que subían del Jezabel y poco más. Claro, y pocos más. Inclusive había un billar por allá atrás. Sí, señor. El bar era el Cairo, ¿no? El bar era el Cairo. El bar era el Cairo. ¿Con quién? ¿Tenés memoria? Sí, tengo nombres. memoria. Sí, tengo memorias, cómo no, tengo memorias de Eber. Tengo Eber no será Everfior, ¿no? No, es Eber Molina, un personaje, anda todavía por ahí, un tipo de una rara cultura. Los hermanos Audet, que eran dueños de la florería Mambay en Entre Ríos y San Lorenzo, tipos muy cultos, muy vinculados al Partido Comunista, que a mí me enseñaron mucho. Y encima, enfrente de ellos había un bar muy interesante, donde nos juntábamos distintos especímenes vinculados a la izquierda y particularmente al PC. Yo era el más joven de todos, pero a mí no me cabían los ojos ni las orejas para escuchar cosas que para mí eran nuevas, ¿no? Y me acuerdo... Sí, decime. No.
Y me acuerdo de cosas, de anécdotas, muchas vinculadas con las formas del humor, de la ironía. Yo recuerdo, por ejemplo, que alguna vez, pretendiendo hablar de filosofía, obviamente en dosis homeopáticas, como la que uno podría haber tenido, y no supe apelar a mayor argumento que decir, lo dice fulano de tal, no lo voy a nombrar, que era profesor de filosofía de la facultad. Y de la juventud había sido compañero de estos otros más grandes que estaban en la mesa. Y salta Cacho Audetti y me dice, ¿qué puede saber ese si tenía 16 años y lo bañaba la mucama? Bueno, pero que a lo mejor sabía. A vos que también, claro, de filosofía no sabía. Claro. Para él, el hecho de que lo bañara la mucama era un determinado que de filosofía no sabía nada. Me decís que esos eran los bares. Sí. ¿Te alcanzaba para vivir? Sí. Vivía, y yo vendía libros cuando me quedaba seco. Como había necesidades elementales que tenía cubiertas, como el techo, la comida y esas cosas, me alcanzaba para vivir. Sí, me alcanzaba para vivir, para mis cosas. Y una vida no demasiado ambiciosa desde ese punto de vista, no eran cuestiones que preocuparan mi existencia, ni el auto, ni las grandes pinchas, ni hablar de tener una casa o un porvenir. Yo me sentía llamado para altos destinos. ¿Y te sigues viendo con alguno de esos muchachos? Sí, me sigo viendo con ellos. Compartimos esporádicamente algunas cenas, algunos vinos, son todos grandes, más grandes que yo, y bueno, digamos que las libaciones no son tantas como eran, pero algo son. ¿Lugares de paseo en la ciudad, aparte de ese lugar? ¿El bar ese dónde queda, el que me decís? Quedaba frente digamos, al lado de donde está Monreal. Por San Lorenzo. Monreal es Entre Ríos y San Lorenzo. Claro, al lado de no estaba Monreal, un viejo bar de gallegos y qué sé yo, que habían huido ante el primer disparo en la Guerra Civil Española, y se habían constituido aquí, y los compañeros estos los cargaban y les adjudicaban el grado de héroes de la Legión Azul. De cualquier modo, para hacer la historia de todo aquellos años, recordemos que enfrente, estoy diciendo en San Lorenzo y Entre Ríos, en el sótano, estaba el mimeógrafo del Partido Comunista. Por eso estoy hablando de esa florería, ¿no? Sí. Ahí abajo, yo no lo sabía por entonces, porque en ese aspecto el partido tenía un aceitado mecanismo de clandestinidad. Yo no lo sabía, pero ahí funcionaban esas cosas, sí. Digo esto porque muchos años después, cuando se cierra el Cairo y se abre en esa esquina un bar, porque hay mucho tiempo una librería también, una librería de Lance. Exactamente. Cuando se abre un bar en San Lorenzo y Entre Ríos, sí, enfrente, cruzando lo que vos decís de Monreal, cuando se abre ahí, estaba cerrado el Cairo, y como al Cairo muchos le decían la sede, así es, sostienen que ese bar, le dicen y le ponen de nombre la sede, por esa broma de llamar de tal modo al Cairo. Exactamente. Pero para mí, cuando lo vi, para mí era claro que esa era la sede, porque ella era la sede del Partido Comunista. Claro, es probable. Y el kiosquero de la esquina era el padre del muchacho que abrió el bar, ¿no? Ah, eso no sabía. Sí. Eso no sabía. Sí sabía de Vidoletti, el viejo Vidoletti tenía sí, el kiosco ahí, el kiosco de Canilla. Hombre de teatro, hoy Vidoletti, bueno, esas cosas. El pibe, sí, el viejo era el Canilla de esa esquina. Eso no sabía. No te vine acá a ilustrarse. Sí, sin duda alguna. Y bueno, pero eso es 20 años. ¿Y después qué? Bueno, después... ¿Las luces malas del centro te hicieron meter la pata? Las luces malas del centro me hicieron meter la pata, no tanto como me hubiera gustado, ¿no? Es decir, hay patas que me hubiera gustado meter y no pude. Bueno, de la venta de libros,
¿A dónde vamos? De la venta de libros paso a... La venta de libros y la cortada esa allá en la zona. En la zona aquella. Claro, después se pone muy duro porque avanza mucho la AAA, se avisora ya el golpe de Estado de características de las que tuvo. En consecuencia, yo tenía que pensar en otras formas de subsistencia. A partir de ahí tengo algunos laburos esporádicos, casi clandestinamente, con muy bajo perfil, hasta que logro ingresar en el año 1976 al Banco Agrario. Al Banco Agrario. Que para mí fue un hecho también trascendental porque definió de alguna manera que en el reparto de la lucha de clases me iba a tocar ser bancario y hasta eso soy. A ver, vamos, 48, 58, 68, 76. Con 28 años. Exactamente. Ya no eras un nene. Ya no era un nene, nace mi hija en esa etapa, y en consecuencia ya no era un nene y yo venía con experiencia gremial de empleado de comercio a partir de mi carácter de vendedor de libros y demás, y bueno, y me propuse hacerme un espacio gremial desde allí y bueno, a partir de ahí, salvo algunas esporádicas paréntesis que tuve que hacer en raíz de que fui convocado por obligaciones partidarias de otro tipo, siempre estuve vinculado con el gremio bancario, siempre. No siempre con el mismo grado de involucramiento por estas razones que te digo. O sea, seguías militando partidariamente. Partidariamente, me tocó por distintas crisis alguna vez hasta dirigir el partido en la provincia de Santa Fe, el Partido Comunista. Después pasé al Frepaso, y hasta ahí llegó, digamos, lo que puede ser mi militancia de alguna manera orgánica. En los albores de la Alianza dejé de militar también en el Frepaso y soy ahora un curioso que leo lo que puedo, entre ellos tus crónicas en la capital. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR. Tercero, último bloque de la historias de gente común, en este caso de la historia del Negro Greco. El Negro Greco, lo habrá visto, lo habrá escuchado usted, tiene una mirada particular sobre algunas cosas de la ciudad, sobre otras cosas de la política, de la región, una mirada sobre las mujeres, sobre la novela, sobre la vida. Bueno, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Tercero, último bloque de la historia de Francisco Dante Greco. Señor director, ahora. La ciudad, estás hablando que entraste al Banco Agrario, bueno, que se fundió el Banco Agrario. El Banco Agrario se fundió. ¿Pero que es de los que voltea Martínez Dios? Es de los primeros que voltea Martínez Dios. Es de los primeros que voltea Martínez Dios en enero del 79. 79. Porque una de las cosas que hay que recordar, inclusive algunos bancarios, por cuestiones de edad, hasta el 76 hay un se enquista en la sociedad, buenamente, en realidad no es que se enquista, hay un enclave en la sociedad del movimiento cooperativo en el sistema bancario abierto. El sistema bancario capitalista, así es, está el sistema cooperativo. Y el degüello del sistema cooperativo en el sistema bancario es uno de los ejes del fin de todo un proyecto cultural. Así es. Porque muchos no lo quieren inscribir. Yo inscribo a la Vigil en eso. Y claro, la muerte de la Vigil, que es un sistema cooperativo de cultura, la muerte del Centro Editor de América Latina, la muerte del sistema cooperativo bancario, se corresponde con la muerte de una fisura a favor de otro tipo de hecho cultural y de hecho social. Seguro. Así que a mí no me extraña, el Banco Agrario no sé cuál era el origen, no pero está. seguro que mueren porque se va al
al aglutinamiento, al hecho más monopólico, más central, ¿no? Es parte de ese proceso, con las complejidades que tiene, pero que en esencia es lo que vos decís. La obligada adecuación incluso del movimiento cooperativo, no es el caso del agrario, pero sí de algunas cooperativas que venían subsistiendo con estas formas a las que vos te referís, a lo que era el sistema financiero que venía pergeneando Martínez Dios y demás, en un corto plazo fue liquidando el cooperativismo y su concepción, ¿no? Yo recuerdo las cajas de créditos de las que yo no soy bancario de ahí, pero yo recuerdo aquellas en que los créditos se daban de acuerdo a la cara del vecino, ¿no? Sí. La caja de crédito la constituía el presidente, era el farmacéutico, el secretario era el mecánico, el zapatero era el tesorero. Era un hecho celular. Así es. De un sistema económico distinto y mucho más solidario en mitad de un régimen capitalista que evidentemente no los quería. Claro. Bueno, y vos bancario entonces, ¿del agrario a dónde? Del agrario, cuando se funde, paso al banco de la empresa, una expresión bastante particular de las finanzas de esas épocas del sistema financiero. Cuando digo particular, digo con luces y sombras. ¿Ya estabas casado? ¿Ya tenías otra casa? ¿Dónde vivías? Ya vivía en la zona sur. ¿Qué es la zona sur? Viví en la calle Buenos Aires al 4900. Sur. Ya tenía mi hija que iba a la escuela, ya pensaba en estas cosas. Sentar cabezas. No tanto, ¿no? Pero digamos que ya tenía esas preocupaciones, y paso a este banco donde puedo, digamos, consolidar en lo que son los últimos años de la dictadura militar y los primeros de la democracia, una actitud, una definición, y por qué no decir un espacio gremial bancario con ciertas características propias dentro de lo que para mí era la definición de ser un hombre de izquierda, ¿no? En consecuencia, para mí es un hecho importante ese banco, es un banco desde donde yo llego a la dirección de la bancaria por primera vez en el año 1983. 83, antes de Alfonsín. Antes de Alfonsín. Ya había una apertura, ¿no? Ya había una apertura. No, nosotros llegamos como producto a de la ley de Mucci, que permitía que fuesen candidatos aquellos compañeros que no necesariamente tenían experiencia, porque en algunos estatutos, como el de la bancaria, para ser gremialista vos tendrías que haber sido gremialista, lo cual constituye un hecho en sí mismo un absurdo, pero era así. Bueno, eso es parte del cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa, es decir, tenías más requisitos para hacerlo que ser presidente de la nación, desde el punto de vista de requisitos. Sí, sí. Hoy siguen vigentes. Lo que pasa es que ha habido tantos años, han transcurrido de actividad gremial y política que por lo menos en el gremio bancario hay centenares de compañeros que están en condiciones de serlo, y si no tienen esa condición de haber sido, hay que decir que en la bancaria, seguramente en la seccional Rosario nunca fue un impedimento para que un compañero pueda haber sido. Hay una imagen del bancario que es detrás de un mostrador con barrotes o con un... Sí, sí. Y contando plata y entregándola. ¿Vos eras cajero a la calle, digamos? No, estaba en atención al público, a la gente. También eso me ayudó mucho la atención al público, pero era ese tipo de cajero. Y además, como las cosas eran de otra forma, en consecuencia, como yo pretendía ser un referente gremial, buscaba lo que para el conjunto de los compañeros era un contrasentido. Yo quería estar con la perrera, en cuenta corriente, en valores al cobro, porque eran lugares de mayor concentración. Claro. No es lo mismo ser delegado. Hay que picar el seso. Claro, no es lo mismo. Y además tampoco era lo mismo después negociar tus cargos, porque vos representabas a más gente. ¿Y del Banco de la Empresa? Y del Banco de la Empresa me quedo sin trabajo allí. Así me quedo sin trabajo ya. ¿Pero te rajan o cierran? No, cierran también, cierran. No les ha ¿Nunca sido te fácil. echaron por comunista? No les ha sido fácil. Yo te hubiese echado fácilmente. Sí, es probable, pero en algunos casos porque se llevaron tarde.
Bueno, se cerró el banco de la empresa. Se cerró el banco de la empresa. Yo estuve Sin laburo y no mocoso. Tuve unos meses sin laburo y debo decirlo, porque tengo hoy diferencias de visiones políticas, pero fue Carlos Heller quien me rescata y me da la posibilidad de ser bancario. Nada me alegra tanto como que a un gallinita lo rescate un bostero. Un bostero que hay que reconocerle que a pesar de su condición de bostero y mi no oculta posición de gallina, el tipo haya tenido ese gesto. ¿Te metió en donde? Me metió en el Banco Credit Corp y allí yo pude seguir siendo bancario. ¿El Credit Corp acá, filial Rosario? Acá en filial Rosario. ¿Nunca te fuiste de Rosario? Nunca me fui. Tuve no, como laburo. No. Estuve laburando eventualmente en otros destinos que me adjudicaron los bancos y que he hecho sobre todo cuando me tocó estar más vinculado a la parte comercial. Pero nunca me fui de Rosario. Tengo más viajes de los que merezco yo quiero mucho a esta ciudad, la quiero mucho. No le he sido infiel a veces, sobre todo con Buenos Aires, ¿con quién si no? Pero yo quiero mucho a Rosario. No me ha suelto. ¿De Credit Corp? ¿Dónde te quedaste ahí? Me quedé ahí y hoy estoy en la dirección del gremio de nuevo, haciendo lo que puedo, y ya, digamos, en las últimas experiencias, por lo menos de este tipo. Otras pienso seguir haciendo daño. Hay que seguir. La visión de Rosario, me decís, solo la traiciono con Buenos Aires. ¿Y qué es lo que te gusta de la ciudad? Su característica de reconocer cosas, de reconocerme. En Rosario pasaron muchas cosas de mi vida. Me pasa que así como te encuentro en la calle, encuentro tanta gente, vos encontrarás muchas más. Pero a veces me he sorprendido tomando 14 cafés en el día. Porque te encontrás con uno con el que vas a charlar, te encontrás con otro, gente con lo que has vivido experiencias comunes, y eso es irreemplazable. O sea que la ciudad para vos es una conversación, un café. Es un café, es una conversación, es un estar, es no tener que explicar cosas. Hay cosas que vos las viviste con alguien, aunque no las hayas vivido personalmente con alguien, sos parte de esa etapa, sos parte de ese barrio, sos parte de esa etapa histórica, y en consecuencia no tenés que explicarlas. Entonces, con alguna gente yo todavía puedo hablar del tranvía. No tengo que explicar que el tranvía era una cosa que se movía, para dar un ejemplo que pretende ser gráfico. Pero me pasó, por supuesto me pasa. ¿Y ahora tenés algún bar, algún sitio, algún café donde, digamos, es la parada al Negro Greco, lo pueden encontrar ahí, pasa por ahí? En los cafés me van a encontrar en varios, pero el mío está en Urquiza y Sarmiento. Yo paro ahí, leo el diario allí, para mí el día empieza hojeando la capital. Hace ya algunos años que me detengo en los fúnebres. Es una cuestión de edad esa, ¿no? Claro. Yo soy, por antigüedad, lector de muchas revistas que no están más. Y algunas, como esta que voy a mencionar, la compraba un tío que tenía la colección completa, que es Selecciones, de Digest. Así que las leí hasta que mi tío, yo me hice grande y me fui de Santa Fe y demás, las leí todas. Claro. Y había un chiste de esos cortos muy lindos de un tipo que llegaba al kiosco, pagaba el diario, lo miraba y lo devolvía. Hasta que un día el kiosquero dice, bueno, ¿por qué hace eso? Dice, porque estoy viendo, necesito ver los fúnebres para saber si se murió una persona a la que no quiero nada. Dice, bueno, pero usted mira la tapa, que yo deseo que se muera tan famoso que lo van a poner en la tapa. Sí, por supuesto. De esos chistes, o sea que... Además, Selecciones era toda una marca registrada, ¿no? Sí. Tener Selecciones,
más allá de las consideraciones que se puedan hacer sobre el carácter, el contenido, la orientación. Bueno, era tenía... un vocero del Departamento de Estado claro, de Estados Unidos. Pero, ¿qué querés que diga? Que los japoneses eran buenos y que los comanches eran los mejores. Pero había sesiones de selección en Riverdale que a mí me causaban mucha gracia, sobre todo aquellas que estaban orientadas a levantar el ánimo del lector. Soy feliz con mi cáncer. Sí. En el leprosario conocí el amor. Estás hecho bolsa, loco. Bueno, el humor que decís que tienen los otros comunistas es el tuyo. No sé si no te habrán castigado. Sí, por supuesto que algunos... ¿Qué zona de la ciudad? Es decir, bueno, en esta zona es donde me paro, esto es más lo mío que otro lugar. El centro. El centro. Definitivamente. Sos un hombre del smog. Yo soy un hombre del smog. Puedo estar a veces en Funes comiendo con algunos amigos, alguna vez compartido contigo, pero quiero volverme porque extraño el caño escape, ¿viste? Lo extraño, me siento cómodo en mi ciudad. Es mi hábitat, No es que no banque otra situación, pero digamos, mi urbanismo es parte de mí. Es parte de mí y a lo mejor tiene que ver con la gente también, Bigote, ¿no? Con encontrarte con gente, como te decía, con la que has compartido cosas. A veces en las mismas veredas, otras veces en veredas oblicuas, y a veces en veredas de enfrente, pero hoy tenés otra mirada que no olvida, pero es otra mirada. ¿Tenés alguna factura que cobrar? Sí, por supuesto. Tengo algunas que pagar. Tengo algunas que pagar, por supuesto. Quizás no he sido del todo. Por ejemplo, una de ellas es mi viejo. Mi viejo, a pesar de que hace 50 años, que yo lo perdí, me marcó mucho, como te decía, con aquello de el epígrafe de propósitos. Las culpas más graves son la servidumbre y la cobardía, ¿no? No por eso, pero quizás a veces pienso que le fallé, no soy el hijo doctor que pretendía, ¿no? Y en ese aspecto le fallé. Si me viera, creo que estaría bien conmigo. Dos cosas. Propósitos, que era de don Leonidas Barletta. Era más vale socialista utópico y anárquico que PC. Así es. El PC era nuestra palabra. Así es. Pero bueno, y la otra, referido a eso, es, dado vuelta, lo que Sartre decía, no es lo que nos dieron los mayores, es qué hacemos nosotros con lo que nos dieron, ¿no? Exactamente. Si hacemos macana con lo que nos dieron, es peor, tratemos de resolver. Claro. ¿En qué lo convertimos nosotros? ¿No? Negro, ¿y con qué eslogan definirías, Rosario, puesto en publicista, hay que vender la ciudad a los compañeros bancarios de la República Argentina? Venga, Rosario, porque esto es Rosario, ¿para qué? Estoy en Rosario porque es el barrio más urbano de todas las ciudades. Es el mejor barrio de cualquier ciudad, ¿no? Es el eslogan que yo aceptaría porque todavía tiene esa cosa, lo conserva. Al menos lo conserva para mí, Bigote, qué sé yo, ¿no? Yo me siento en mi casa. Y bueno, siento que me pertenece. Y lo disfruto así. Una sola pregunta teórica, una sola. ¿Dónde estabas y qué te pasó cuando sobre el fin de la década del 80 y comienzo del 90, patapúfete, se cayó el muro? Aún estaba en el Partido Comunista. Fue un golpe grande para todos, pero la real dimensión de ese acontecimiento uno la fue viendo con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. Yo había estado hacía poco en la Unión Soviética, en el 88, 89, en una delegación plural, con compañeros gremialistas de distintos gremios y distintas extracciones políticas. Y en plena perestroika y demás ya veíamos algunas cosas que, según me había pasado en otro viaje, y yo tenía entendido por otras visiones de amigos que no se veían, se empezaban a ver ya
algunas señales de descomposición muy evidentes. No puedo decirte por eso que no me tomó de sorpresa, por supuesto que fue un golpe que se sintió, pero la magnitud política, el significado político que tuvo eso para la humanidad y para este capitalismo unilateral lo fui viendo después, ¿no? Lo fui viendo después. Hoy advierto que el capitalismo sacó buena cuenta de eso, ¿no? No lo desaprovechó. Besos. Bigote, gracias. igual para vos. Hasta aquí llegamos. La semana que viene, parecido y diferente, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Un beso en la frente, hasta la próxima. Gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llámanos al 482 46 85. Beta Iveco.